Teoloyuquenses, donde te enteras primero. Crónicas Teoloyuquenses, una ventana a la historia de nuestro municipio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente a este su programa Crónicas Teoloyuquenses. Gracias por acompañarnos una emisión más, esperando que este programa siga siendo de su total interés y agrado. Esperamos que cada vez más teoloyuquenses se unan a nuestras narraciones y se interesen por conocer un poco más de nuestra historia y de nuestro pasado. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a compartir estas emisiones de manera que podamos difundir nuestras crónicas, de tal forma que logremos cumplir nuestro objetivo, que es el de reafirmar nuestra identidad como teoloyuquenses y poder sentirnos orgullosos de nuestro pasado, así como de nuestros orígenes. Sin más preámbulo, continuemos nuestra charla. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. En el programa anterior pudimos dar cierre a la primera etapa de nuestro programa y pudimos concluir el resumen de la época prehispánica que forma parte de la historia de nuestro municipio, lo cual nos permitió reafirmar toda la información aquí compartida por parte de nuestro colaborador, nuestro cronista municipal, el arquitecto Pablo Rosas. El día de hoy daremos inicio a una segunda etapa, en la cual abordaremos todos los temas alusivos a la época virreinal, la cual comienza con la conquista de nuestro país, donde las crónicas tendrán como punto central, como bien lo dije, la conquista, la encomienda y la evangelización. Para lograr este objetivo, damos la bienvenida a nuestro colaborador, el arquitecto Pablo Rosas. Bienvenido una vez más, arquitecto. Gracias por acompañarnos y compartirnos un poco de su conocimiento y datos que a través de su investigación usted cuenta hasta el momento. Muy buenas noches, arquitecto. Bienvenido. Buenas noches. Es un gusto de estar nuevamente con ustedes aquí en este programa para tratar de compartir la historia de Teoloyucan. En esta ocasión iniciamos con la época del virreinato. Ok, arquitecto, iniciamos esta segunda etapa platicando qué pasó después de muchos años de tranquilidad en nuestro municipio, desde la llegada de las primeras tribus que se asentaron en lo que ahora es Teoloyucan. ¿Cuáles fueron los primeros hechos relevantes al momento de la invasión por parte de los hombres provenientes de la península ibérica? Si bien sabemos que a la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 y después de que el conquistador Hernán Cortés dividió el territorio de lo que se conocía como Anáhuac en 3 reinos, México en el centro, Nueva Galicia en lo que hoy es el Bajío y Nuevo León en el norte, ¿qué pasó en nuestro territorio después de esos hechos? Bueno, primero quisiera remontarme a la llegada de los españoles y les hablaría de acuerdo a las palabras que dijo el gran historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla. Somos herederos de esas dos culturas, la prehispánica y la europea. De la prehispánica ya hablamos un buen número de programas y ahora de la europea tenemos que hablar, pero no de aquello que nos ha enseñado la escuela, no de aquello que damos por hecho y que para los mexicanos es un asunto de mucho coraje, es una situación que nos han hecho creer por siempre. Pero bueno, vayamos al inicio. Después de la llamada época prehispánica, en donde ya se divide en esos dos grandes temas, llega Cortés, llega a la zona de Veracruz, pasa por entre los volcanes, llega a Tenochtitlan, y todo ese movimiento que se le llamó la conquista española. Vamos a hablar de la versión que es la conquista. Se alía con los tlaxcaltecas y de esta manera vencen a los mexicas, a la ciudad de Tenochtitlan, en donde reinaba el principal tlatoani de este lugar. Esta gente era noble, era gente de buenos sentimientos, gente honorable, y cuando se dice guerrero, no era en el sentido de usar la macana, que era su arma, no era para golpear, no era para matar. El guerrero era esa persona que luchaba, pero por ser cada día mejor persona, mejor hombre. Era desde un aspecto filosófico. Sin embargo, cuando llegan los españoles, ellos sí, a través de la espada,
y por delante la cruz, o en nombre de la cruz, dicen, conquistan a una cultura que se ha catalogado como la cuarta más importante de todo el mundo desde sus inicios. Y podemos nombrar a los fenicios, podemos hablar a de los egipcios y nombrar a los chinos. Y Tenochtitlan, los aztecas, era la cuarta cultura más importante de aquella época. Como sabemos, cada cultura es el desarrollo de un pueblo que por sí mismo va creciendo, va desarrollando sus características como persona, como integrante de una sociedad, construyendo sus edificios, construyendo su cultura, como la astronomía, como la medicina, y que llega a una cultura diferente, pero no conquista, destruye, desaparece a la cultura que había en este lugar. Una cultura que estaba por encima de los llamados españoles, porque ellos, inclusive en su momento, hablo de 1500 aproximadamente, décadas antes y años después, ni siquiera existía España. Era la península ibérica, con algunos reinos, y él venía del reino de Castilla. Y cuando se dice conquistó, no conquistó, destruyó a la civilización, a la cultura mexica, teniendo por arma y aliados a los franciscanos, teniendo como aliados a los traidores de aquí, de los pueblos originarios de Tenochtitlan. Y todo porque después de haber formado la Triple Alianza, Tenochtitlan era el que representaba el poderío de toda esta zona, una zona que abarcaba hasta la parte de Centroamérica, con influencia hasta el Perú. Y bueno, era una cultura que dominaba literalmente a todos los demás pueblos cercanos a ellos. Sin embargo, como siempre, muchos no están de acuerdo, y entonces los tlaxcaltecas, que estaban sujetos al señorío de Tenochtitlan, siempre trataban de diríamos, desafanarse, de no estar bajo el yugo de los mexicas. Y qué oportuno es la llegada de Hernán Cortés en su paso de Veracruz a través de los volcanes, cruzando la zona de Tlaxcala, y con la colaboración de la Malinche, que fue la traductora básicamente, y que de esa manera, sabiendo que los tlaxcaltecas estaban en contra de los mexicas, se alían y forman un gran ejército, un gran grupo de gente que llega para destronar en principio a los mexicas, los llamados españoles con la espada y la cruz, y los tlaxcaltecas con el mazo y el escudo que tenían como arma, o la lanza. Y todos ellos buscaron la manera de destronar a Tlatoani de aquel momento. Finalmente lo lograron con la estrategia de que cercaron la ciudad de Tenochtitlan, principalmente le evitaron la entrada de agua potable y alimento. Sin embargo, en esa resistencia que había, llegó el día en que, en una lucha ardua, donde hubo una gran matanza, vencieron a Hernán Cortés, y en esa ocasión se le llamó el Día de la Noche Triste, en donde lloró su derrota en un ahuehuete que hasta hace algunas décadas existía en la colonia Popotla de la hoy Ciudad de México. Y entonces Hernán Cortés huye de ese sitio con su gente, a caballo, a pie, y llegan a la zona de Tacuba, Naucalpan, Calahuaya, Cuautitlán, Tepozotlán, cruzan por aquí, por Teoloyucan, a la ribera de lo que era el Gran Lago. En su ida, a donde ya tenía contactado, ya sabía quiénes eran los tlaxcaltecas. Y al cruzar por aquí, cruzan en la zona que le llamamos de Santa Cruz del Monte. Haciendo un paréntesis, se comenta que hay una leyenda que dice que en la zona poniente de Teoloyucan hay 75 barriles de oro. Es curioso que en ese lugar se dice que la brújula se vuelve loca. Sin embargo,
si aquí cruzó Hernán Cortés en la huida hacia Tlaxcala y se usa el término de barril, solamente los españoles sabían de qué se trataba. Quiero pensar que pudo haber sido parte del gran tesoro que extrajeron de Tenochtitlan. El tiempo lo dirá si algún día se llega a localizar esto. Bueno, es el comentario curioso que les hacía. Pero bueno, ya en su huida regresa Cortés a la zona de Tlaxcala, dándole la vuelta a todo lo que fue el Gran Lago. Y entonces se concentra en un punto donde nuevamente restablece a su gente, a su equipo, a su armamento, pero ahora sí, con los tlaxcaltecas, por aliados, vienen y por fin dominan a la ciudad de Tenochtitlan, después de haberla sitiado durante 3 meses. 3 meses sin agua, 3 meses sin comida y muchos muriendo por las heridas que ya tenían después de la llamada Noche Triste, donde habían vencido los originarios del lugar. Y bueno, ahí es donde se habla de que es la conquista, mal llamada porque ni Hernán Cortés vino de España porque no existía, eran provincias nada más, él llegó de Castilla, tampoco venció a México, lo invadió, lo destruyó la cultura que existía en ese momento. Tampoco existía México porque era Tenochtitlan. Sin embargo, las autoridades del gobierno, los escritores, siguen con ese error. Siguen diciendo, Hernán Cortés conquistó a México. Los españoles conquistaron a México. Pero bueno, será en una batalla de la historia del tiempo en que podamos aclarar todos estos 3 puntos. Pero finalmente, como sea, Cortés triunfó y su versión es que conquistó. Esa fue la etapa de la llamada conquista española. Y de ahí viene ya lo que sería la evolución hasta nuestros días. Como comentaba, estamos hablando de la época prehispánica y de la época del conocimiento europeo, donde sabemos casi todo. Pero bueno, vamos a regresar ahora a lo que sería después de la conquista, después de el año 1521, cuando se da por hecho que Cortés ha conquistado a México y Cortés reparte el botín. El botín en principio es el territorio de México o en su momento el territorio de Tenochtitlan, y lo reparte ante la gente o entre la gente que lo ayudó a ese evento llamado conquista. Entre los que estuvieron los marineros, que eran inclusive presos allá en Castilla, eran gente de mala reputación, pero como ayudaron a la llamada conquista, Cortés los compensó con terreno, con encomiendas, y es como empieza la época de la encomienda. Y también se decía que la encomienda era el encargo de los naturales, de los originarios de este gran pueblo mexicano, hacia aquellos que ayudaron a la conquista. Y por ejemplo, aquí en la zona de Teoloyucan, Cuautitlán, Tepozotlán, Huehuetoca, fue una encomienda que fue encargada a Alonso de Ávila, que fue su primer administrador de lo que fue el México para ellos, o el Tenochtitlan recién vencido, fue su primer administrador. Y desde luego, no era cualquier porción de terreno que les daban. Eran hectáreas y hectáreas que inclusive actualmente podemos decir que el territorio mexicano estuvo repartido entre unos cuantos. Y que hay quienes tenían hasta lo que hoy equivaldría a todo un estado, como el Estado de México, el Estado de Hidalgo, que ante los miles y millones de metros cuadrados, esos encomenderos que tenían por encargo, decía, a cuidar, a evangelizar a los naturales de esta región, la verdad es que se sirvieron de ello, explotándolos ante todo
con la mano de obra, concentrando a un gran número de espacio en donde se establecían las llamadas estancias. Aquí en lo que fue Tehuyoyocan, nombre prehispánico, y el nombre hispanizado con que le conocemos a partir de 1824. Teoloyucan tenía dos haciendas principales o estancias, que era la de San Mateo o de Atocan, que así se le conocía, y era la encomienda que le había asignado Hernán Cortés a Alonso de Ávila, y la otra que era lo que conocimos como la hacienda de Tetla. Quiero regresar a lo que sería la historia de la hacienda de Tetla o de Atocan. Fue una encomienda que se le dio a Alonso de Ávila, pero como tenía tanto trabajo por ser el administrador de la Nueva España, hoy México, que no podía atender las dos actividades. Entonces, esta hacienda o esta encomienda fue encargada a un hermano de Alonso de Ávila. Sin embargo, Cortés tuvo que enviar a España o a Galicia, a Castilla, a Hernán Cortés a rendir informe sobre lo que era la Nueva España al rey, ya en ese entonces de la creada España. Y al hacer eso, tuvo que dejar en manos de los sobrinos de Alonso de Ávila, hijos de su hermano. Sin embargo, se dice que estos sobrinos atentaron en contra de la corona, porque ellos estaban en favor de los naturales de lo que fue llamado Tenochtitlan o llamada Nueva España en ese momento, y eso se tomó como un atentado en contra de la corona. El castigo fue decapitar a estos sobrinos de Alonso de Ávila, y en su propiedad fue destruida cuanta construcción hubo en su momento, y fue sembrada de sal y cal para que en esa zona de la construcción no se produjera ni una hierba. Y entonces la hacienda de Atocan o San Mateo fue administrada directamente por la corona, hasta que después se le perdió la pista y existieron algunos propietarios nuevos en el transcurso de la época del virreinato. En aquel tiempo de posesión de Alonso de Ávila, se hizo el primer levantamiento o el primer croquis o plano de esa hacienda o encomienda, y es el primer plano de referencia que se hizo en 1734 de la llamada encomienda o ex hacienda de San Mateo. Y lo digo porque de ahí se va a desprender un asunto tal vez político, pero un problema en donde Teoloyucan, ya en la época actual, fue despojado del territorio de esta hacienda, y estamos hablando de 2.500 hectáreas. Es una porción enorme, y me doy un brinco para puntualizar el qué pasó en los últimos años. Esta hacienda estuvo uno de los propietarios de apellido Berriozábal. Hasta entonces era el propietario y cubría sus impuestos en el municipio de Teoloyucan. De ahí se sabe que hasta 1970 los responsables de esta hacienda seguían con el cumplimiento del pago del impuesto predial en la tesorería del municipio de Teoloyucan. Sin embargo, a partir de ese entonces y hasta la fecha, Cuauhtlán se dice que es propietario de ese territorio. Sin embargo, los antecedentes, como es un listado que hizo precisamente el municipio de Cuauhtitlán en 1920, donde hace una relación de todos los ranchos y todas las haciendas que había en su tiempo, jamás incluyó a la hacienda de San Mateo como parte de su territorio. Y eso es lo que ahora se genera el conflicto de los límites territoriales.
Pero bueno, quise hacer un paréntesis por la importancia que tiene toda esta situación. Quiero regresar nuevamente a esa época del virreinato. El virreinato tuvo tantos elementos, tuvo tantos factores en su desarrollo de casi 300 años de dominio llamado español, y que a raíz del reparto en las llamadas estancias, entre otros factores que se presentaron u otros hechos, es que Coyotepec, el municipio actual de Coyotepec, fue cargado como barrio a Teoloyucan en 1565, en la época del reparto de las encomiendas, la época en que la corona decía qué hacerse. Y cuando hablo de la corona es porque era una instrucción desde lo que ya era España. El rey se tenía que encargar de todos los asuntos, todo vía escrito, cartas que se enviaban de la Nueva España a España. Y entonces se le ocurrió que era oportuno para una mejor administración que el pueblo de Coyotepec fuera administrado, fuera cargado como un barrio al municipio, o más bien dicho, al ayuntamiento en ese entonces de Teoloyucan. Y aclaro lo de ayuntamiento porque era la forma típica que se daba en la llamada España, la reciente España, donde estaba la iglesia, enfrente la parte administrativa, que era la llamada presidencia, a un costado estaba la escuela y en el otro el mercado. Esa era la forma arquitectónica de cómo se distribuía el mando, o cómo se le daba la forma de ese ayuntamiento, la forma administrativa a lo que era un pueblo. Y eso lo repitieron una y otra vez aquí, en ese momento llamado Nueva España. Y así es como vinieron varios hechos, entre otros de los más importantes. Dentro del periodo del virreinato también hay varios hechos que podemos comentar. Por ejemplo, la construcción de nuestra parroquia es una huella arquitectónica de aquel tiempo. Una parroquia que lleva muchos años desde su edificación y fue construida en el año de 1570. Es una de las primeras fechas que se maneja, 1570, cuando da inicio. Claro, estas construcciones, por su magnitud, tardaban hasta décadas y generaciones en su construcción, pero podemos partir de un elemento que da fe de toda esta situación. De la época del virreinato tenemos varios elementos arquitectónicos. Tenemos la parroquia dedicada a San Antonio de Padua, que el próximo año cumple 450 años del inicio de su construcción, no del fin, porque el INAH, en base a la fecha de construcción, a una de esas fechas que se encontraron grabadas en los muros, la nombró joya arquitectónica de la época colonial y que para nosotros debe representar una fecha anterior. Tenemos también el Camino Real de Tierra Adentro, importantísimo para la época, para el transporte de los minerales del norte de lo que hoy es la República Mexicana, para su beneficio aquí en la Ciudad de México. Pues bien, como ya es normal y se ha vuelto una constante en nuestras emisiones, el tiempo para estas nos sigue quedando corto, ya que nos impide terminar con las narraciones de nuestro colaborador. Pero tenemos la buena noticia de que tenemos muchas más emisiones y programas para poder seguir abordando la historia de nuestro municipio. En el próximo programa tendremos la oportunidad de continuar escuchando y aprendiendo de las narraciones y crónicas que el arquitecto nos comparte. En esta emisión comenzamos las narraciones de la segunda etapa de nuestro programa, el virreinato, con el cual partiremos hacia los diversos acontecimientos que dieron origen al Teoloyucan que hoy conocemos. Los esperamos en la próxima emisión. Como ya es costumbre en este programa, antes de terminar esta emisión, es momento de compartirles el dato curioso del día.
¿Sabías que la laguna de Zumpango, y como otras veces lo he dicho, mal llamada laguna de Zumpango, porque el 50% del espejo de agua es territorio del Teoloyucan? Pero bueno, esta laguna, en la época del virreinato, su límite en la parte oriente era hasta lo que hoy es la carretera de Teoloyucan a Cuautitlán o de Teoloyucan a Huehuetoca. Estoy hablando del punto en donde inicia la avenida Zumpango, en donde se encuentra un espacio comercial, y que en este punto el oleaje de la laguna provocaba que se depositara la arena o arenilla por ese oleaje, y que ahí formaba los bancos de arena. Esto es Crónicas Teoloyuquenses. Hasta la próxima. No lo olviden, una cosa es continuar haciendo historia, otra repetirla. Crónicas Teoloyuquenses. Una ventana a la historia de nuestro municipio. Teoloyuquenses, donde te enteras primero.